Juan López de Uralde ha sido director ejecutivo de Greenpeace en España desde 2001 hasta julio de este año. Antes de asumir esa responsabilidad ya llevaba unos años vinculado a Greenpeace Internacional. Además de su activismo público, que fue noticia de portada en los medios de comunicación de todo el mundo durante la cumbre de Copenhague y en días posteriores, desarrolla un intenso trabajo de divulgación también en medios escritos y en libros. Habrá libro el día 10 de noviembre, El planeta de los estúpidos, es su título. En la actualidad impulsa la plataforma ecopolítica EQUO, Fundación para la Ecología Política y la Equidad Social. Bienvenido, Juan. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a este debate francamente difícil, porque uno no sabe si tiene que debatir sobre la realidad del cambio climático o sobre cuestiones filosóficas con respecto al ecologismo, ¿no? En vista de lo cual, empezaré diciendo que yo también quise salir en la foto en Copenhague, pero no tuve suerte y estuve 21 días en la cárcel por ello, ¿no? Lo que quiero decir es que no todos los que fueron a Copenhague teníamos la misma intencionalidad, ¿no? Lo digo porque hay comparaciones que pueden ser atractivas desde el punto de vista del discurso, pero que yo creo que no son justas en lo que se refiere realmente a la estratificación de los problemas, ¿no? Yo creo que el cambio climático y el hambre tienen problemas de raíz común. Y creo que vamos a ver, por ejemplo, en la cumbre de Cancún, que se celebra la próxima semana en México, como no va a haber tantos jefes de Estado como hubo en Copenhague. ¿Cuál es la diferencia? Que en Copenhague había probablemente una predicción de que podía haber un acuerdo y todos querían salir en la foto. En Roma no era así, es evidente, y lo hemos vuelto a ver en Nueva York, el fracaso de los objetivos del milenio, ¿no? Pero uno de los adalides del discurso, el autor del libro El ecologista escéptico, Bjorn Lomborg, recientemente ha reconocido que evidentemente el cambio climático es un problema, ha reconocido su error y además en los que más va a incidir es precisamente en esos que son más desfavorecidos, ¿no? Que son los que más les va a afectar el cambio climático, ¿no? Bueno, voy a intentar ir desbrozando todo esto y también sobre lo que se ha dicho con anterioridad. Y lo voy a hacer explicando primero que realmente la radiación solar evidentemente tiene mucho que ver con la evolución del clima. Y es cierto que a lo largo de milenios el clima ha estado muy relacionado con las distintas, digamos, capacidades del Sol de generar radiación. Lo que ocurre es que desde el año 1960 Lockwood y muchos otros científicos claramente establecen que la tendencia solar hasta la actualidad es a un progresivo enfriamiento, es decir, estamos en una fase de enfriamiento solar y por lo tanto, si lo comparamos con la evolución de las temperaturas medias globales, lo que vemos es que realmente la radiación solar, la evolución de la radiación solar en este momento no es una causa que pueda explicar el cambio climático tan drástico que se está produciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues es discernible porque, como ustedes saben, la Tierra tiene unas temperaturas medias razonablemente agradables que permiten el desarrollo de la vida tal como la conocemos, precisamente porque tenemos una atmósfera y porque hay un efecto que es el efecto invernadero, es decir, que permite la entrada de radiación solar y retiene una parte de esa radiación que es la que permite que las temperaturas sean las que son, ¿no? En los últimos años lo que se está viendo, y esto es la clave de la teoría del cambio climático antropogénico, es que la cantidad de radiación que la Tierra devuelve a la atmósfera, la cantidad de energía que devuelve a la atmósfera se está reduciendo. Eso quiere decir que cada vez la atmósfera retiene más calor. ¿Y por qué lo hace? Retiene más energía. ¿Y por qué lo hace? Pues lo hace porque, como podemos ver en esta gráfica, uno de los gases, varios de los gases, no solo el CO2, pero el CO2 que se utiliza un poco de referente, su concentración en la atmósfera está aumentando. Y no solamente está aumentando su concentración, sino que está aumentando el ritmo al que emitimos, ¿no? Este gráfico nos muestra precisamente ese aumento de las emisiones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los sumideros naturales, los bosques, los océanos, absorben menos
de lo que emitimos, y eso hace que cada vez la concentración de CO2 vaya siendo mayor en la atmósfera, ¿no? De hecho, algunos científicos, por ejemplo James Hansen, decano de la NASA en el estudio del cambio climático, asegura que 350 ppm sería el nivel de sostenibilidad del CO2 en la atmósfera, y estamos ya aumentando al ritmo, más o menos, la concentración de CO2 en la atmósfera aumenta al ritmo de 2 ppm al año. Estamos ya en 390. Esto, evidentemente, lo que hace es que la retención progresiva de energía del Sol va siendo mayor y, por lo tanto, vamos hacia un progresivo calentamiento, que, como digo, no se puede explicar por causas relacionadas con la evolución de la radiación solar que llega a la Tierra, porque, en todo caso, es en los últimos años, desde los años 60, como digo, descendente, ¿no? Tampoco por los volcanes, porque los volcanes, en todo caso, si ha habido más actividad volcánica, la implicación de los volcanes sobre el tiempo es más bien de enfriamiento, puesto que lo que hacen es emitir partículas y, por lo tanto, esas partículas hacen el efecto contrario, ¿no? Es el famoso efecto enfriamiento, ¿no? Entonces, realmente la única razón que podemos encontrar, que la comunidad científica encuentra, es el aumento en la concentración de CO2, ¿no? Precisamente, a mí me venía a la cabeza, cuando estaba escuchando y se decían algunas cosas, me venía a la cabeza una encuesta de la agencia Ipsos en el año 2008 que decía que hizo distintos grupos, evaluó a distintos grupos y, por ejemplo, entre la gente normal, a la pregunta de ¿cree usted que el clima está cambiando por causas antropogénicas, es decir, el hombre está cambiando el clima?, el 56% de la humanidad piensa que sí, que el hombre está cambiando el clima. Cuando se va al grupo de climatólogos y científicos del clima que están en este momento investigando y publicando sobre estas cuestiones, resulta que el 97,5% de los climatólogos considera que el hombre está cambiando el clima. Es decir, existe un enorme gap entre lo que dice la comunidad científica y lo que piensa la opinión pública. ¿Por qué? Pues porque realmente hay mucha disrupción en los mensajes, ¿no? Esta es la evolución de las temperaturas desde el año 1850, desde que se tiene una medición sistemática. Estos datos son del Met, del Hadley Center, y vemos que prácticamente en la última década estamos año tras año en un nivel récord de temperaturas medias globales, y el año 2010 nuevamente va a ser el año más cálido de los que se tienen registro. Es decir, que si tenemos en cuenta que, como digo, la radiación solar, su tendencia es a la baja, pues es evidente que hay otras razones detrás del cambio climático, ¿no? En realidad, el cambio climático no es una teoría científica, el cambio climático es una realidad, y es una realidad constatable en este momento. El clima está cambiando, y además yo, cuando voy a los colegios a explicar a los chavales, les digo que no hay que confundir tiempo con clima. El tiempo es lo que va a hacer mañana, y el clima, la predicción del clima, se basa en el estudio de series estadísticas. Por lo tanto, es más predecible la evolución del clima que el tiempo concreto, ¿no? Bueno, esto lo que nos muestra es que no solamente estamos emitiendo más, sino que además la capacidad de los ecosistemas para absorber CO2 se está reduciendo. Especialmente esto es cierto en los océanos, que se está produciendo un proceso de acidificación, y esto hace que cada vez absorban menos CO2. Si hace unas décadas por cada tonelada que emitíamos 400 se quedaban con nosotros, 400 kilos, en la actualidad por cada tonelada que emitimos se quedan con nosotros 450 kilos. Es decir, que los sumideros naturales, esos servicios que la naturaleza nos da, están fallando, ¿no? Todo esto es absolutamente lógico si pensamos que lo que estamos haciendo es efectivamente todo ese carbono que la naturaleza guardó en el subsuelo a lo largo de millones de años y que en determinadas condiciones de calor y temperatura se convirtieron en combustibles fósiles, pues en muy pocos años lo estamos sacando y los estamos devolviendo a la atmósfera, ¿no? Por lo tanto, es lógico pensar, y así está ocurriendo, que esto está teniendo un impacto decisivo sobre el clima, ¿no? Stephen Hawking, que no creo que sea sospechoso de bolchevismo ecologista, ha dicho recientemente que dentro de 150 años, si las cosas siguen así,
nos vamos a tener que ir todos a otro planeta. La mala noticia es que no tenemos otro planeta al que ir. Y la realidad es que los experimentos que se han hecho sobre la posibilidad de desarrollar una vida equivalente a la vida en la Tierra en otros planetas, como el experimento Biosfera 2, fracasaron y por lo tanto no tenemos capacidad de reproducir la vida en la Tierra. Es decir, que esa es la realidad, ¿no? Y realmente lo que llama la atención es que si alguien nos dijera que nuestra casa pues está en ruinas y llamamos a 10 técnicos y de esos 10 técnicos 9 nos dicen que, oiga, se le va a caer la casa en los próximos días, y hay uno que nos dice, pues mira, a lo mejor aguanta, pues que nosotros estoy seguro que no haríamos caso al que nos dice que a lo mejor aguanta, ¿no? Sino que haríamos algo al respecto, ¿no? Sin embargo, en el caso del cambio climático no es así. Y no es cierto que los poderosos estén especialmente comprometidos con el cambio climático. Pueden estar comprometidos con un determinado discurso, pero realmente la derecha internacional y el ejemplo más relevante en este momento, que es el Tea Party y el neoconservadurismo norteamericano, es extremadamente antiecologista y extremadamente negacionista. De hecho, lo vamos a ver luego, el negacionismo del cambio climático se financia fundamentalmente por corporaciones y por entidades muy relacionadas con esa extrema derecha norteamericana, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Decía que el cambio climático no es una teoría científica, es una realidad, y hay datos, y no hace falta irnos al Ártico para verlo, hay datos que nos muestran que el clima está cambiando, y está cambiando, por ejemplo, en España, ¿no? Hoy, por ejemplo, me desayunaba con la noticia de que en Los Monegros ha habido un contagio por primera vez de malaria, es decir, una persona ha sido picada por un mosquito transmisor de la malaria, nada menos que en Los Monegros de Aragón. Se venía diciendo que el cambio climático iba a permitir, a facilitar que este tipo de cosas ocurrieran, y hoy han ocurrido. Pero hay otros datos, por ejemplo, la evolución de los glaciares. Los glaciares en el Pirineo español, desde el año 1920 hasta la actualidad, se han reducido en un 85%. El nivel del mar está subiendo, y así lo muestran los observatorios en España, tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo. La superficie afectada por grandes incendios forestales tiene una tendencia constante en la península ibérica, porque la península ibérica es a la vez es un territorio especialmente sensible, porque estamos en una zona que podríamos decir frontera entre una región más árida del norte de África y la zona más húmeda del norte de Europa. Por lo tanto, la región mediterránea y en concreto la península ibérica pues es especialmente sensible. Los grandes incendios forestales, que son los que afectan a más de 500 hectáreas, tienen una tendencia de cada vez de mayor aumento, debido a que cada verano se van dando más las condiciones de calor, temperatura y sequedad que permiten que haya incendios difícilmente controlables frente a los que no se puede actuar. Y estos son datos que están ahí y que son datos reales, ¿no? En este momento, efectivamente, se están planteando cuestiones como la construcción de un dique ante el hundimiento del delta del Ebro, o datos como que el lago Tanganica ha alcanzado la máxima temperatura en 1500 años, son datos que se están produciendo todos los días. Por lo tanto, no estamos hablando de una teoría científica, estamos hablando de una realidad a la que podemos decidir hacerle frente o simplemente seguir ignorándola. A mí me parecería verdaderamente irresponsable continuar con las prácticas que estamos teniendo en la actualidad y que nos llevan a esta situación, ¿no? Bueno, el tema del negacionismo está claramente demostrado que está financiado desde think tanks y desde empresas vinculadas a las grandes industrias petroleras. Hay una web que yo les recomiendo que visiten que se llama exxonsecrets.org, donde se ven todas las vinculaciones con todos los think tanks, con los grupos del neoconservadurismo americano, y eso está ahí, y la verdad es que hay que reconocer que un cierto efecto está teniendo, porque están consiguiendo que, a pesar de que llevamos hablando del cambio climático desde el año 1992, es decir, en el año 1992 en Río de Janeiro ya los jefes de Estado de todo el mundo se reúnen para decir sí, esto es un problema grave, vamos a hacer algo, y sin embargo lo que estamos viendo es que van pasando los años, las emisiones siguen aumentando y el problema se sigue agravando, exactamente igual que con otros problemas, ¿no? Por eso nosotros lo que planteamos, efectivamente, se ha mencionado antes, es la necesidad de un cambio en el paradigma energético. Esta gráfica es una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía, donde nos muestra cuál va a ser
la evolución del consumo energético de aquí al año 2050 en todo el mundo, ¿no? Prácticamente esto es en una situación de, digamos, business as usual, de seguir como hasta ahora. El consumo energético se duplicaría de aquí al año 2050, se multiplicaría por 2 y ello básicamente basado en los mismos combustibles, ¿no? Realmente la nuclear no tiene ningún futuro. Nosotros somos bastante antinucleares y conocidos por ello, creo que de ahí no somos sospechosos, pero incluso la Agencia Internacional de la Energía no le da un papel demasiado relevante, porque la energía nuclear solo produce el 5% de la energía que se consume y tiene muchos problemas, desde luego, pero hay un problema básico, que es que el uranio disponible es muy poco. Según la industria queda uranio para 80 años, al ritmo de consumo actual hay 400 reactores, con lo cual, si se aumenta el número de reactores, se reduce el tiempo en el que habría uranio aprovechable, porque en la medida en que se va agotando, pues la cosa... Es decir, que fundamentalmente seguiríamos quemando combustibles fósiles, ¿no? Nosotros lo que hemos propuesto es que este paradigma debe cambiar, y realmente creo que el cambio del modelo energético, pues creo que es algo verdaderamente revolucionario, que es lo que yo decía antes, ¿no? Es decir, llevamos desde el siglo XIX utilizando masivamente los combustibles fósiles y el modelo energético es lo que determina la estructura de nuestra sociedad. Es decir, que somos una sociedad, tal como estamos organizadas, la sociedad de clases, etcétera, etcétera, es consecuencia de los combustibles fósiles y, por lo tanto, cambiar el modelo energético es verdaderamente un cambio radical, ¿no? De hecho, en la historia de las distintas sociedades humanas, los cambios de modelo energético han cambiado la estructura de la sociedad. Nada tiene que ver cuando obteníamos la energía de la caza de mamuts a cuando luego la empezamos a obtener a través del cultivo y el aprovechamiento de la agricultura, ¿no? Por lo tanto, eso es un cambio de fuente de energía y es lo que necesitamos hacer en la actualidad, ¿no? El cambio no es tan sencillo, porque en este momento donde de verdad están los grandes intereses es en los combustibles fósiles, y lo estamos viendo en España. En España hubo un proceso en el cual las energías renovables, fundamentalmente la eólica, la energía solar, etcétera, fueron saliendo un poco de esa marginalidad, de ser energías simpáticas, y han tenido un proceso de desarrollo gracias a unas medidas fundamentalmente basadas en las primas. Han tenido un proceso de desarrollo bastante relevante, hasta el punto de que a día de hoy, por ejemplo, la energía eólica probablemente este año produzca el 15% de la electricidad que se consume en España, ¿no? ¿Eso qué ha hecho? Eso ha hecho que dejen de ser energías simpáticas para convertirse en fuentes de energía molestas, y están molestando a las energías poderosas, y las energías poderosas están diciendo, oiga, que esto a nosotros no nos gusta, y me refiero a las energías poderosas y a las empresas poderosas, porque realmente está desplazando, en la medida en que las energías renovables empiezan a tener un espacio relevante, porque pueden tenerlo técnicamente, porque no es cierto que no sirvan, sí sirven, podemos obtener mucha energía de las fuentes renovables, y de hecho en España la estamos obteniendo, pero cuando eso empieza a ocurrir, el gas, el petróleo, la nuclear empiezan a decir, oiga, que esto molesta, ¿no? Y de hecho es lo que ha pasado en España. En España lo que ha ocurrido es que, como las inversiones en plantas de gas de ciclo combinado no se estaban amortizando las inversiones, entonces esas empresas dijeron al gobierno, deje de apoyar a las energías renovables, porque si no, yo no puedo quemar gas natural y por lo tanto mi inversión no se amortiza. Es decir, que realmente la revolución energética está ahí y es necesaria. ¿Por qué las energías renovables son vistas con antipatía, y con esto termino, por el poder? Pues fundamentalmente porque son mucho más democráticas, son mucho más accesibles, son mucho más descentralizadas, son tecnologías relativamente sencillas y, por lo tanto, en comparación con las tecnologías tradicionales de la nuclear o los combustibles fósiles, que los tienen unos señores, unas cuantas petroleras, por ejemplo, que tienen y que lo van vendiendo, la diferencia es que un modelo renovable pues es un modelo distinto, es un modelo que puede ser centralizado, donde realmente es mucho más difícil el control de las fuentes de energía, ¿no? Entonces pensemos lo que supondría este cambio, ¿no? Por eso yo creo que el ecologismo en absoluto lo veo como conservador. Sí es conservador en el sentido de que necesitamos conservar nuestros recursos naturales, pero yo creo que eso es
Eso es un valor fundamental. Es decir, yo creo que no podemos seguir destruyendo los ecosistemas al ritmo que lo estamos haciendo, pero al mismo tiempo, para poder hacer eso, lo que proponemos son cambios muy revolucionarios en la forma en la que estamos viviendo sobre la Tierra. Y yo creo que eso es el mensaje fundamental que nosotros estamos tratando de dar, ¿no? Termino diciendo que las energías renovables, desgraciadamente, las han convertido en la mala de la película, pero se olvida los beneficios que dan, ¿no? Solamente el ahorro en importaciones de combustibles fósiles en España ya amortiza, ya supera el coste de las primas, ¿no? O sea que realmente, bueno, mi mensaje es claro: estamos cambiando el clima, lo estamos haciendo por la forma en que nos estamos dotando de energía, quemando combustibles fósiles fundamentalmente. Tenemos que dejar de hacerlo y podemos hacerlo con otras fuentes. Nada más, muchas gracias.